Vamos a dar ahora lugar a la exposición de la palabra de Dios. Ya el domingo pasado iniciamos una nueva serie basada en el Evangelio de Juan. Y tenemos que redescubrir constantemente los Evangelios, leer los Evangelios, meditar sobre los Evangelios es fascinante. Es la palabra de Dios encarnada, que la podemos casi ver, tocar, escuchar de una forma muy especial. Nunca ha habido en la tierra alguien como Jesucristo. Jesucristo hombre. Y los evangelios dan testimonio de él y es una parte de la Escritura realmente excepcional. Vamos a hacer la lectura en Juan, capítulo 6, los versículos del 1 al 24. Juan 6, del 1 al 24. Aunque lo conozcamos mucho este texto, como si fuera la primera vez. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allá más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra.
Y en esta mañana tenemos un predicador con nombre de evangelista, no Juan, sino Mateo. Es su primera vez que predica aquí en la iglesia, presidió hace poco. Él y su esposa Débora llegaron hará en torno a los 2 años, algo menos, si no me equivoco, y es un gozo el poderle tener en esta mañana. Los que estamos participando de los cultos de oración, los cultos por la iglesia perseguida, ya le conocemos, le hemos escuchado compartir la palabra y es un gozo para todos nosotros. Adelante, Mateo. Gracias, Francisco. Pues está en lo cierto, Francisco, hace algo más de 2 años que estamos por aquí y como aún nos estamos conociendo, os voy a compartir pues un pedacito más de mí, que se remonta a hace aproximadamente 15 años. Yo era muy pequeño y estaba en el coche con mis padres y mis 4 hermanas. Era de noche, estábamos pasando unas vacaciones de Semana Santa por Andalucía y volvíamos a casa. Pero el trayecto era largo y decidimos, bueno, o más bien las circunstancias nos hicieron pasar noche de camino antes de llegar. La cuestión es que esa noche no estaba prevista y no había reserva en ningún hotel. ¿Qué pasa? Que cuando intentas conseguir alojamiento en Semana Santa en Andalucía, se vuelve complicado. Allá donde íbamos, todos los hostales, hoteles, todo lo que pudiese haber estaba lleno. No había ni una habitación, se hacía de noche, éramos pequeños, llegamos al último hotel del pueblo en el que estábamos y mi padre para el coche y dice, bueno, si aquí hay un sitio bien, y si no, tendremos que empezar a considerar el dormir en el coche o seguir haciendo kilómetros por la noche hasta el siguiente pueblo. Así que vamos a orar primero y vamos a ver qué nos depara, Señor, en este hotel. Me pidió a mí, precisamente, que orase. No recuerdo, sinceramente, las palabras de mi oración, que supongo que serían Dios, por favor, que haya una cama donde echarse. Y lo cierto es que no la hubo. Mi padre entró en el hotel y de nuevo el hotel estaba lleno. Sin embargo, cuando se dirigía hacia la puerta, le paró el de recepción y le dijo, espera, me acaban de llamar ahora mismo, acaban de anularme una habitación, si queréis os podéis quedar ahí. Hay un consenso en mi familia, podéis preguntarle, os puedo dar los contactos de mis hermanas, de que eso fue un milagro, de que eso fue asombroso. No sé si se puede considerar milagro o no. Milagro viene precisamente de una palabra, de un verbo latín que es asombrarse. Así que en cierto sentido sí, si somos un poco más precisos, estaríamos hablando de hechos tan extraordinarios que tienen que tener un origen divino. Hoy vamos a hablar de milagros con mayúsculas. Jesús hizo muchos milagros, aquí tenemos 2 de ellos al menos, en realidad más, pero querría que nos centrásemos en 2 de ellos. Sin embargo, por muy extraordinarios que fuesen, Jesús nunca dejó que eso opacase, que eso desviase la atención de cuál era su misión principal, de cuál era su mensaje con mayúsculas. Y en ese sentido, incluso el apóstol Juan, en la mayoría de casos, a los milagros los llama señales. No sé si recordáis a Jaume la semana pasada, hablándonos del capítulo 5, cuando nos hablaba de las señales, y nos hablaba de que esas señales no son para quedarnos ahí, sino que nos dirigen a un lugar, nos marcan el camino. Vamos a ver las 2 señales que este texto nos pone delante hoy con nosotros. La primera se encuentra en los versículos del 1 al 15 de este capítulo 6. Este episodio, curiosamente, se encuentra en los 4 evangelios, así que permitidme que en diferentes ocasiones iré haciendo mención a los otros evangelios, trataré de ir mencionándolos, aunque tampoco quiero liarlo mucho. Todos los evangelios lo relatan de una manera completa, pero lo bonito es que cuando los leemos juntos se complementan de una forma que nos amplía mucho más la imagen. Así que vamos a intentar hacer ese esfuerzo esta mañana y precisamente ya lo hago nada más para introducir porque nos empieza el texto diciendo después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía con los enfermos y pone que subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos.
Permitidme que os haga un pequeñito contexto. ¿En qué situación estaban Jesús y sus discípulos para irse a un monte, a un lugar desierto, apartado al este del mar de Galilea? Por un lado estaba Jesús, que llevaba unos días, llevaba un tiempo por las aldeas, por las zonas cerca de Nazaret, de su población natal, como sabéis, y se encontró allí una tremenda incredulidad, falta de fe, falta de confianza. Esto le hizo no hacer muchas señales en este lugar. Al tiempo, en ese momento precisamente, es cuando recibe las noticias del fallecimiento de Juan el Bautista. Además, como ya sabéis, en la terrible situación en la que sucedió. Así que, sin duda, no eran unas semanas fáciles para Jesús, duras circunstancias en las que estaba lidiando en ese momento. Por otro lado, tenemos a sus discípulos. Estos no se encontraban con Jesús hasta ese momento, sino que habían sido enviados. Era el primer envío de los discípulos, de 2 en 2. No llevéis nada, no llevéis alforja, no llevéis muda, no llevéis recambio de nada, no llevéis 2 sandalias. Id y predicad del reino de Dios. Allí donde os reciban, quedaos y hablarles. Y les dio autoridad incluso para sanar enfermos, para quitar demonios. Sin duda una experiencia que debió de ser apasionante para los discípulos, al igual que agotadora. Y precisamente eso nos dicen también los otros evangelios, que cuando se juntaron, después de estas circunstancias de Jesús y sus discípulos, se juntaron, se compartieron las experiencias, las historias, pero estaban realmente cansados y el trajín de gente no paraba. Así que fue cuando Jesús decidió, vamos a cruzar el lago, vamos a irnos a un lugar desierto, y vamos a proveer de ese descanso necesario. Sin embargo, debió de durar bien poco ese descanso, porque de poblaciones cercanas y de no tan cercanas, de muchos lugares, un goteo constante de gente iba llegando a junto de Jesús y sus discípulos. Gente acompañando a enfermos, bien fuesen familiares, amigos, vecinos. Debía de haber situaciones de todos los colores, enfermedades de todos los colores, pero ahí se iba generando un número de gente que escuchaban de aquel que podía sanar cualquier dolencia. Y se iba juntando, y el grupo llamaba a más grupo, y ya era imposible que se deslocalizasen. Y se acabó formando una multitud grande. Con este panorama es en el que nos encontramos aquí. Y precisamente, y esto no lo dice Juan, sino que nos lo dice el Evangelio de Marcos, con este grupo, aunque podría parecer una multitud inoportuna por la situación que comentábamos, Dios, Jesús, mira a esta multitud con compasión. Dice que los miró como ovejas que no tenían pastor. Jesús levantó su cabeza y lo que veía delante no era sanos acompañando a enfermos, lo que veía era a gente perdida. Vio una necesidad mucho más profunda que la enfermedad física que pudiesen tener. Se acercó la multitud a él porque veían las señales que hacía con los enfermos. Y sus enfermos fueron sanados, pero Jesús aprovechó la ocasión para atender a una necesidad que iba mucho más allá de lo que se podía ver a simple vista. Les enseñó también sobre el reino de Dios, nos dice Lucas. Aunque no es la señal que estamos viendo ahora, aquí ya acabamos de pasar una señal. Jesús estuvo sanando enfermos ese mismo día. Quedémonos con esto, porque va a ser importante también luego. Con esas llegamos al versículo 5, que es donde nos introduce ya el tema principal de este texto. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí lo que Juan sintetiza mucho, los otros evangelios nos detallan con mucha pasión de que el día se iba consumiendo entre enseñar del reino de Dios y sanar a enfermos. Y entonces cayó la noche, se fue alargando el día y los discípulos es cuando le dicen a Jesús, Jesús, el día se está haciendo tarde ya, estamos en un lugar desierto, apartado de poblaciones, despidamos a la gente para que puedan ir a las zonas, a las aldeas, puedan comprar comida, resguardarse
Y Jesús les coge el testigo, pero le da la vuelta y le dice, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Y además aquí Juan nos matiza que se dirige específicamente a Felipe. Y a Felipe le propone directamente, oye, ¿cómo abordamos este reto? ¿Cómo podemos proveer de pan para esta gente? Tiene sentido que le preguntase a Felipe, porque Felipe era de Betsaida, es una zona que estaba muy cerca del lugar en el que se encontraban. Probablemente conocería las panaderías cercanas y con tanta multitud, pues probablemente necesitarían recurrir de muchas. Pero si leemos el versículo 6, el siguiente, nos damos cuenta de que no buscaba soluciones logísticas Jesús precisamente, sino que quería probarle. Quería ver su comprensión hasta ese momento de quién era y de lo que había hecho Jesús. Quería probar la profundidad de su fe. Felipe estaba pasando por la prueba del algodón. Y antes de ver la respuesta de Felipe, permitidme que hagamos un mínimo repaso a lo que había sido su experiencia con Jesús hasta ese momento. Probablemente llevaban juntos más de un año, entre 1 y 2 años aproximadamente. Y en ese tiempo os hago una lista que no es exhaustiva, pero para que os hagáis una idea de lo que habrá pasado ya Felipe al lado de Jesús en ese tiempo. En cuanto a sanidades, Felipe vio a Jesús sanar al paralítico de Betesda, sanar al hijo de un noble, resucitar a la hija de Jairo, sanar a la mujer del flujo de sangre, liberó al endemoniado gadareno, sana al siervo de un centurión en la distancia, sana a multitud de enfermos y atormentados por espíritus inmundos, sanó al hombre de la mano seca, sanó a un paralítico, a un leproso, sana a la suegra de Pedro. Eso Pedro aún no se lo perdonó aquí. 2 ciegos reciben la vista. Un mudo endemoniado le saca el demonio y recupera el habla. Eso en cuanto a sanidades. Hay el milagro con mayúsculas ya en este momento. Calmó la tempestad cuando pensaban que se morían. Y a lo que quise llamar también los milagros gastronómicos, antecedentes ya a este suceso que vamos a vivir. Y son milagros como fueron las bodas de Caná convirtiendo el agua en vino y la pesca milagrosa. Sin ser exhaustivo, repito, 16 episodios extraordinarios donde Jesús mostró poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la mismísima muerte y sobre los recursos propios que hay para el ser humano, como puede ser la comida, precisamente. Todos ellos, que seguro serían más, concentrados en, como decía, entre 1 y 2 años. Eso prácticamente sale a milagro por mes. Si nos hacemos una idea, es que en enero convirtió el agua en vino. En febrero estaban reparando las redes porque con tanto pescado se les rompían. En marzo un paralítico estaba hilando. En abril un ciego tiene ahora la vista de un lince. Esto fue así durante más de 1 año. Y ellos sin contar que acababan de llegar de un viaje en el que les dio autoridad para hacer sanidades y para sacar demonios. De forma que en sus propias carnes pudieron experimentar la realización de estos milagros en el poder de Jesús. Ese mismo Jesús, ese Jesús con el que ya han vivido todo esto, ahora se gira a Felipe y le dice, Felipe, ¿cómo podemos darle de comer a toda esta gente? Vayamos ahora sí a la respuesta de Felipe. En el versículo 7, Felipe le respondió, Maestro, haz de las tuyas. Sorpréndenos, no tenemos que ir a ningún lugar sino a ti. ¿Le respondió esto Felipe a Jesús? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe abordó el problema desde una perspectiva tremendamente racional, incluso diría fríamente racional. Empezó con sus cálculos mentales. Yo creo que 200 denarios no da ni para darle un poco a cada uno. Un denario era el sueldo de un obrero en un día. Equiparémoslo, el salario mínimo interprofesional por un día hoy en España está en 37 euros
200,80. Por tanto, 200 denarios podrían ser algo así como 7.500 euros. Si una barra de pan cuesta 1,30 €, podríamos decir que 200 denarios les daría para 5.800 barras. Pero claro, estamos hablando de que allí hay 5.000 hombres, más mujeres y niños. Comentaristas sitúan la cifra en que la multitud se podría ir por encima de las 10.000 personas. Algunos se aventuran a estimar 20.000, porque las familias no eran pequeñas por aquel entonces. Da igual el número, podemos coincidir en que con 200 denarios, con 5.000 y pico euros, no nos da para que todo el mundo tome al menos un trozo de pan. La conclusión de Felipe es, ni con 200 denarios, que no sé de dónde tenía pensado sacarlos, porque ellos no los tenían. Quizás tenía pensado levantar una ofrenda, que después de la predicación y las enseñanzas, pues hasta quizás sería de proceder. Pero es que ni con eso quedaríamos con hambre. De aquí no hay manera de que salgamos saciados. Es razonable la respuesta de Felipe. Es tremendamente razonable, es racional. Pero si tenemos en cuenta el año tremendamente irracional, tremendamente extraordinario que llevaba de la mano de Jesús, entonces nos preguntamos, ¿en serio, Felipe? ¿En serio, Felipe? ¿No aspiramos a algo más que recolectar 200 denarios y repartir unos pedazos de pan por familia? La prueba evidenciaba que el grado de entendimiento todavía era muy superficial. Las experiencias eran efímeras, no estaban terminando de calar, todavía no había arraigado en el corazón de Felipe. Y ahí me llama la atención que qué importante es que las experiencias que vivimos en nuestra vida con el Señor no vuelen, que tengamos memoria. Cuando tenemos memoria nos damos cuenta de todo el camino en el que nos acompañó el Señor y nos da confianza hacia el futuro. No tratemos de meter al Señor en nuestra mente racional. Hoy están los adolescentes con nosotros. Además, salieron aquí precisamente el grupo que estuvo en The Way. Que The Way no sea una experiencia que se olvida. Recordadlo. Volved a los pasajes que se estuvieron tratando allí. Recuperad, escuchad las canciones. Que esa experiencia deje marca de verdad en el carácter. Como diría María, los adolescentes lo visteis la semana pasada. María, que visteis la semana pasada, ella guardaba en su corazón las experiencias que iba viviendo con Jesús, las guardaba en su corazón. Y llegó el día de las bodas de Caná, y cuando faltó el vino, como un resorte se giró hacia Jesús y decirle, haced lo que Él os diga. Ella confiaba en Jesús. Jesús les pidió que fuesen entre la gente y viesen, pues, a ver qué podían encontrar. Y en esas llega Andrés, otro de sus discípulos, con una buena intención, pero que tampoco mejora mucho las perspectivas de Felipe. Aquí está un muchacho con su merienda, pero ¿qué es esto para tantos? Es la pregunta de Andrés. ¿Qué es esto para tantos? A la pregunta ¿qué es esto para tantos? Jesús responde, más que suficiente. Es más que suficiente. 5 panes y 2 peces son más que suficiente. En este punto me vi tentado a deciros, a compartiros y a animaros de que pongamos nuestro poco en manos del Señor, porque Él hará mucho con ello. Pero entonces me acordé del versículo 6 y pensé que Juan precisamente nos prevé de pensar eso en un primer momento, porque el versículo 6 dice que Jesús sabía lo que había que hacer. Y entonces os planteo una pregunta, ¿qué pasa si ese muchacho se olvida la merienda en casa? ¿Qué pasa si no hay esos 5 panes y 2 peces? ¿Nos habríamos quedado sin milagro? Quizás estaríamos hablando entonces del milagro de convertir las piedras en panes. No lo sé, no voy a hacer ciencia ficción, no voy a lucubrar, pero Jesús estaba decidido a alimentar a esa multitud y eso lo iba a llevar a cabo. Es exactamente igual que cuando Jesús les dijo crucemos al otro lado del lago y la tormenta llegó y el agua entraba, pero Jesús dijo al otro lado del lago llegamos
y al otro lado del lago llegamos, y no hay tormenta que pare eso. Ese es el Jesús en el que podemos confiar, el Jesús que sus propósitos se cumplen, sin dependes, sin condicionales. Y dicho eso, y ahora sí, qué maravilla que en sus propósitos Jesús decide utilizar un muchacho y sus 5 panes y 2 peces para alimentar a toda una multitud. Porque efectivamente, y ahora sí llegamos al culmen de esta primera señal, se obró el milagro. He aquí la señal 1. Corrieron los peces y el pan por las miles de personas allí reunidas. Nadie quedó sin su sardina, no quedó boca sin alimentar, no quedó estómago hambriento. Y para cuando todos habían comido, se recogieron los pedazos y sobraron 12 cestas. Significativo el encargo que les hace Jesús de que recojan los sobrantes. En primer lugar dice, para que no se pierda nada. Jesús, cuando antes de repartir, dio gracias por la merienda de aquel muchacho. Dio gracias al Padre. Él era consciente de que la provisión venía del Padre. Y una forma de respetar y honrar la provisión del Señor era no tirar con esos excedentes. Qué interesante aprendizaje tenemos aquí. Sin embargo, después de recoger las cestas, también vemos otro fin, y era un fin también muy pedagógico para sus discípulos. ¿Qué imagen debía de ser ver esas 12 cestas llenas de panes y peces juntas? ¿Qué imagen? ¿Con qué cara se debió de quedar Felipe después de ver que en esas cestas, solo en los sobrantes, sumaba más que 5 panes y 2 peces? Precisamente esta imagen recurrió también Jesús en otra ocasión para enseñarles, o más bien para reprenderles su dureza. Lo leemos en Marcos capítulo 8. Jesús le dice a sus discípulos, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Incluso usó esa imagen para recordársela posteriormente y recordarles la dureza que estaban teniendo en su corazón. El Maestro no dejaba una ocasión para la formación de sus discípulos. Finaliza el texto de esta primera señal con la reacción de la multitud al milagro. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvieron a retirarse al monte él solo. Esta reacción tiene muchas similitudes con otra que se daría más adelante. También en un arrebato colectivo, y estoy pensando en la entrada de Jesús a Jerusalén, en el pollino. Permitidme que os lea unos versículos en Mateo capítulo 21. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y un poco más adelante, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Al tender sus mantos y las ramas en el camino, estaban reconociendo la realeza de Jesús, estaban haciendo un gesto que se hacía a la gente de la realeza y a la alta nobleza. Y cuando la gente preguntaba, ¿quién es este?, se respondía, Jesús es el profeta. Lo mismo que aquí, que le reconocían como el profeta que había que venir y querían hacerle rey. Este profeta es la referencia al que anticipó Moisés, que dijo, uno como yo vendrá. Y en esa ocasión, en este pasaje que tenemos, alguien que les habla del reino de Dios, alguien que sana a los enfermos, alguien que provee alimento para la gente, a ese es al que queremos como rey, debían de pensar. Pero como ya dijimos al principio, como ya nos decía también Jaume la semana pasada, Jesús no permitía que las señales nublasen el mensaje principal. Las señales tenían que iluminar el mensaje principal. Y en cuanto la gente lo llevaba a sus intereses, entonces ahí se acabó la fiesta. Envió a sus discípulos por adelantado, despidió a la multitud y se quedó solo en el monte, orando. Y así es como terminamos esta primera señal.
Permitidme que vayamos a la segunda, porque creo que podemos hacer una conclusión conjunta y porque además están muy vinculadas. Precisamente Jesús, cuando despidió a la multitud, envió por adelantado a sus discípulos y les dijo: cruzad de nuevo el mar de Galilea y nos vemos en Capernaum. Y en esas se vieron los discípulos, que los pobres, sin embargo, si no lograron descanso en tierra, tampoco lo iban a lograr en mar. Ahí es donde nos encontramos ya en el versículo 18. En estos versículos 16 al 21 es donde entramos en esta segunda señal. Y en el versículo 18 nos dice Juan que se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Y al principio del 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Si este texto lo complementamos con el relato de Marcos, vemos que aquí los discípulos se encontraban en la cuarta vigilia de la noche. Esa es la que se encuentra entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que nos encontramos a los discípulos de madrugada, noche cerrada, el viento en contra, que en un barco de vela el viento en contra quiere decir que tienes que replegar la vela y remar a fuerza bruta. Y las olas además los empujaban hacia mar adentro, los alejaban de la orilla. Esa era la situación en la que se encontraban. Llevaban unos 5 o 6 kilómetros. Eso quiere decir que ya no les quedaba mucho para llegar, pero debían de estar agotados, exhaustos, cuando entonces nos dice el texto de Juan que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Este texto, este segundo texto, se relata en Mateo, en Marcos y en Juan. Lucas omite esta escena. Pero tanto en Mateo como en Marcos como en Juan, a pesar de que tienen algunos pequeños enfoques diferentes, coinciden en los mismos puntos. Todos dicen que los discípulos vieron a Jesús, le vieron, y viéndole se asustaron, tuvieron miedo. Le vieron, pero no le reconocieron. Podemos entender que era noche cerrada. Podemos entender que las olas estaban vivas, que el viento era contrario. Podemos entender que llevaban a saber cuántas horas despiertos y debían de estar exhaustos, pero viéndole, le vieron y pensaron que era un fantasma. Si la prueba anterior de Felipe pecó de racionalidad, en esta prueba los discípulos se están yendo al extremo contrario, se están yendo a la irracionalidad. Le vieron y aún así no creyeron que pudiese ser él. Pensaron que era más probable que se tratase de un fantasma. Marcos llega aquí a afirmar que estaban endurecidos sus corazones. Sin embargo, y a pesar de esa dureza de los discípulos, Jesús les regala un momento extraordinario. Versículo 20. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra, a donde iba. Jesús subió a la barca, habiendo hecho 2 milagros. En primer lugar, caminar sobre el mar, sobre un mar además que estaba vivo. Y en segundo lugar, calmar las aguas. Mateo mismo nos dice que cuando subió a la barca se calmó el viento. Permitidme un énfasis final en las palabras de Jesús. Yo soy, no temáis. Primero les estaba sacando de la cabeza el hecho de que fuese un fantasma, el fantasma del mar de Galilea. Pero hay cierta profundidad en estas palabras. Primero la expresión que utiliza, yo soy. ¿Yo soy qué? No, yo soy. Es una expresión auxiliar de por sí. El centurión romano le dice a Jesús: yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy algo, yo soy hombre bajo autoridad. Jesús no. Jesús es enfático. Yo soy. No necesita otra palabra que acompañe. Su eterna existencia lo identifica. Yo soy. Solo yo soy. Yo siempre soy. Esto hace referencia también a cómo Dios le dijo
a Moisés que debía presentarle ante el pueblo de Israel en Egipto. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y no hay más. Yo soy. Yo soy Dios. Soy eterno. Yo soy. Jesús utilizó esto también más adelante en el Evangelio de Juan. Dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús aquí está señalando a eso, a su eternidad, a su divinidad. Hay un tamiz de solemnidad en esas dos palabras cuando las pronuncia. Hoy se nos puede diluir un poco, pero los judíos de la época, sin duda, no se les pasaba desapercibido, no pasaban inadvertidas. Yo soy, yo siempre soy. No temáis, no temáis, porque cuando ves al yo soy, no temes la tormenta. Cuando tu mirada se centra en el eterno, las circunstancias son eso, son circunstancias, son pasajeras. Yo soy, no temáis. Quería terminar con estas palabras, porque veníamos hablando de que estos milagros no dejaban de ser señales, que no son definitivas por sí mismas, sino que apuntan en una dirección. Juan 5, lo leíamos la semana pasada y nos lo comentaba nuestro hermano Jaume. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Los milagros son algunos de los relatos más fascinantes, polémicos, populares que tiene la Biblia. Pero sobre todo, por encima de todo, los milagros son señales dando testimonio de que Jesús es ese yo soy. Y si Jesús obró de forma tan extraordinaria para dar testimonio de ello, es porque lo que hagas con ese testimonio te va la vida. Porque lo que tú hagas con ese testimonio te va la vida. El mismo Evangelio de Juan dice Jesús: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero también dice más adelante el apóstol: hizo Jesús muchas señales para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que hagas con ese testimonio te va la vida, de muerte a vida en su nombre. Tus pecados están ahí, mis pecados están ahí, menciona el versículo, muertos en tus pecados. A un mínimo de sinceridad que tengamos con nosotros mismos, nos damos cuenta de la gran insuficiencia andante que somos. Queremos ser nuestros propios dioses y eso es nuestra condena. Pero si confías en Cristo, si aceptas que Él murió en una cruz por tus pecados y que además ese que murió en una cruz para pagar, para borrar, para saldar tu cuenta de los pecados, es el yo soy, es el eterno, entonces has ganado la vida. Entonces tienes vida en su nombre. Las palabras yo soy, no temas, pueden ser para ti hoy. Si crees y confías en ese Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Amén.